Hola Katy, buenas noches. Buenas noches Patti. Qué gusto saludarlos. Buenas noches a todos. Ya estamos aquí para la clase del discipulado del día de hoy. Buenas noches a todos. Rosa Salazar, ¿qué tal? Rosa, qué gusto saludarte. Buenas noches. Rosa, tú eres la que estás allá, estás acá por el norte. Diana, ¿qué tal? Buenas noches. Pedro, buenas noches. La maestra Patti Zambrano, qué gusto saludarla, maestra, qué gusto. Sí. Buenas noches. Eli Yar está viendo el video. ¿Sí? Buenas noches. Espero que se esté escuchando bien. ¿Sí? Ángeles, te extrañamos ayer domingo que estuvimos allá en México con la iglesia. Aquí a Bernardo sí lo vi. ¿Sí? Y a la maestra Zambrano me gustaría saludarla acá también por Valle, un día mañana he discipulado acá en Valle presencial. Araceli, ¿cómo estás? Te saludé ayer. Sí, buenas noches. Ya se unió mi esposa, quiere ver cómo se escucha ahora con estos aparatitos que tengo aquí de los audífonos. Me siento medio raro, pero espero que se esté escuchando bien. ¿Sí? Buenas noches a todos. Vamos a orar, mis hermanos, porque ya es hora de empezar la clase y vamos a empezar con la oración. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios único, santo y verdadero, te damos gracias, mi Dios omnipotente. Gracias, Señor. Yo te ruego nos des ese espíritu de sabiduría y de revelación, porque sabemos que hablamos en misterio. Hablamos en misterio, ¿sí? Me estoy oyendo yo mismo, Yoli. Algo le pisaste raro ahí. Eso, ahora sí. Es que me estaba yo escuchando a mí mismo, atrasado. Así es que, bueno, mis hermanos, ¿qué tal, Pidio? Qué bueno que quiero hablar contigo, a ver si me buscas algo. O sea, ya se volvió a escuchar. Eso ya. ¿Sí? Bueno, mis hermanos, buenas noches a todos. Verónica, Victoria, ¿qué tal? Beatriz, Vicky, ¿cómo estás? Ayer sí te saludé. ¿Sí? Bueno, mis hermanos, que Dios nos dé sabiduría. Vamos a seguir estudiando la iglesia que sigue ahora, ¿no? Y ahí ya estudiamos la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Que dice Rolando, ya vamos llegando a Pérgamo. Ay, no me lo esperaba ese comentario de Rolando García ayer, que dice que está llegando a Pérgamo. Si es que abre tu Biblia en Apocalipsis 2, y hoy vamos a estudiar, dice, a la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, que viene mencionada en Apocalipsis 2, 18, dice, Apocalipsis 2, 18, dice el Señor, le dice el Señor Jesucristo, le dice al apóstol Juan, ¿sí? Desde luego a través de su espíritu, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Quién dice esto? El Hijo de Dios. ¿Y qué le dice a esta iglesia de Tiatira? Esta iglesia de Tiatira es una iglesia que va del año 800, ¿sí? Va del año 800 al año 1517. ¿Y por qué el año 1517? Es decir, el año de 1517 es cuando
viene un avivamiento a la iglesia de Cristo a través de este sacerdote que se llamaba Martín Lutero, ¿sí? Entonces, esta iglesia, recuerda, la iglesia entró, digamos, en una oscuridad desde la iglesia de Pérgamo. Desde la iglesia de Pérgamo, que fue en el año 315 al año 800, ¿sí? Realmente toda esa época de oscurantismo que tuvo la iglesia. Creo que Georgette no está pudiendo entrar, esperemos que ya pueda entrar ahorita. Toñito Galvez, ¿cómo estás? No te vi ayer, te mando saludos, ¿sí? Esta iglesia entonces de Pérgamo empieza en el año 315 y termina en el 800. Y en el 800 entra Tiatira. Tiatira va del año 800 al año 1521, ¿sí? O 1517, como dice aquí. Realmente ese tiempo de oscurantismo del cual me estoy refiriendo se refiere desde el año 330 hasta el año 1517. Toda esa época de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, donde primero con la Iglesia en el año 315, cuando Constantino la hace oficial, se viene un crecimiento despavorido para la Iglesia. Recuerda que se tiene una alianza mundana y un crecimiento externo, ¿no? Pero en el año 800 cambia a Tiatira, es decir, aunque sigue siendo la misma iglesia, pero viene una deformación en esta iglesia. Esta iglesia que va del año 800 a 1517, aparece una mujer que es la que enseña a la iglesia. Y esta mujer, tú bien sabes que es la entrada de lo que ellos denominaron, como Satanás siempre es un ser mentiroso, entonces tú ves en esta iglesia de Tiatira la entrada de lo que ellos llamaron la Virgen María, ¿sí? La Virgen María la vuelven al nivel, es decir, la ponen primero al nivel del Hijo de Dios porque es la madre de Jesús y todo, reconociendo que María es una gran mujer. O sea, me refiero, la Virgen María, como nos dice en el libro de Lucas, muy favorecida, hija de Dios, o sea, me refiero, escogida entre todas. Vamos a leer un poquito sobre María. Mira, vamos aquí al libro de Lucas. Sí, abre tu Biblia en Marinita, ¿cómo estás? Rosario, buenas noches. Margarita Osorio, buenas noches. Vamos aquí al libro de Lucas, ahí lo podemos encontrar rápidamente. Un poquito hablar sobre María, ¿sí? Yo no quisiera perder de vista que María fue una gran mujer, una mujer escogida por Dios, ¿sí? Y entonces dice en Lucas, dice Lucas 1, ¿sí? 1:26 dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios. En el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios. O sea, el ángel Gabriel no fue por su propia voluntad, sino fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. A una virgen que desposada, es decir, que estaba ya casada. Es un momento que era una virgen, dice, a una virgen desposada, ¿sí? Lore, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hija Eve, ¿cómo estás? O sea, recuerda, a una virgen casada, por darle un nombre así. Fue a una virgen casada. Eso significaba que se acababa de casar, ¿sí? Es decir, aún era virgen, pero ya estaba casada con José, porque dice, con un varón que se llamaba José, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre, ¿y por qué de la casa de David? Porque José venía de la descendencia de David, ¿sí?
Y el nombre de la Virgen era María, ¿sí? Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy, muy favorecida por parte de Dios. El Señor está contigo, María, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, porque fuiste una mujer escogida por Dios para recibir al Señor Jesucristo, ¿sí? Es que siendo Dios se hizo hombre y vino a nacer de una virgen, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tal? Saludo a todos. Y entonces, Lulú, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado el favor de Dios. ¿Quién encontró el favor de Dios? María, ¿sí? Delante de Dios. Y ahora vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Es decir, María no fue la que le puso el nombre de Jesús, ¿sí? ¿Quién le puso Jesús? Le puso el Señor Jesús, nuestro Padre Celestial. Y le dijo: el hijo que vas a tener, María, que ha sido favorecida y la gracia de Dios está contigo, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, ¿sí? Tú dices: a ver, pero el que venía de David era José, sí, pero finalmente el Señor Jesús vino del cielo, ¿sí? Y reinará sobre la casa de Jacob, sobre Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, aunque ya estoy casada con José, soy virgen en este momento. Entonces, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo al ángel le dijo: el Espíritu Santo, que es el Padre y el Hijo, vendrán sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y ese es un milagro que hizo Dios, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿sí? Así es que María es una mujer favorecida. ¿Por quién? Por Dios. Encontró gracia delante de Dios. ¿Me regalas un poquito de agua, Yolito? ¿Sí? Entonces, una mujer que favorecida. Pero ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la iglesia de Tiatira? Porque en el año 800, en un concilio de parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana, decidieron que María tenía que estar dentro de todo la parte importante de Dios, ¿no? Porque era la madre de Dios, así llamaron, pero realmente no es la madre de Dios, es la madre de Jesús como hombre. Yo quiero enfatizar, ¿qué tal, Georgette? ¿Te pudiste conectar? Yo quiero enfatizar un poco esto muy importante. María no es la madre de Dios, María es la madre de Jesús. Dios, despojándose de su deidad, viene y nace en el vientre de María, porque el Espíritu de Dios, el Padre y el Hijo, cubrieron con su sombra a María. Entonces María es la madre de Jesús como hombre, como vino a enseñarnos, como el Señor Jesucristo lo dijo muchísimas veces: el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Entonces él decía: yo soy hijo de hombre, yo ya me despojé de mi deidad, aunque seguía siendo Dios. Él se despojó y no quiso aferrarse a ser como Dios, sino se humilló hasta lo sumo, y por eso el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo que entonces la Iglesia Católica dijeron: no, es que ella es la madre de Dios. Ella es la madre de Dios y ella tiene que estar
en todo esto. Entonces ahí empiezan doctrinas otra vez como las de Balaam. Recuerda que cuando estábamos estudiando aquí la iglesia de Pérgamo, si algo el Señor no le gustó en esta iglesia, porque tuvo un crecimiento desaforado, y al tener el crecimiento empezaron a recibir doctrinas de todas partes, ¿sí? Por eso es muy importante que aunque cuando una iglesia crece, no debe de dejar de dar la palabra de Dios. Porque cuando crece entra mucha gente con muchas ideologías y todo, y empiezan a meter doctrinas del mundo. Y toda doctrina que es del mundo viene de parte de Satanás. Es decir, por eso el mismo Señor les dijo a la iglesia de Pérgamo, mira, aquí lo puedes leer, dice en Apocalipsis 2:14, que tengo contra ti, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, has permitido que se meta Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas, ¿sí?, a los ídolos, y a comer fornicación, ¿sí? Entonces, a poner tropiezo ante los hijos de Israel. A ver, pero si estamos hablando de la iglesia, pero tú ahora eres la nueva Jerusalén, eres de ese pueblo de Israel. Dios nos hizo uno. Entonces, como iglesia, nosotros somos un solo cuerpo con Israel, que de ambos pueblos hizo uno, ¿sí? Recuerda esa parte muy importante. Entonces, ¿por qué dice, qué hizo Balaam? O sea, recuerda, no estamos hablando de Balaam una persona, es una potestad, porque el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, en una iglesia se pueden meter espíritus demoníacos que están dando doctrinas en la iglesia, y eso es algo que tenemos que cuidar muchísimo todos. Yo, por lo menos en mi caso, la iglesia, tenemos que asegurarnos de siempre estar predicando la palabra de Dios y no permitir que entren doctrinas del mundo, porque toda doctrina del mundo viene de Satanás. Viene de Satanás porque viene del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, cuando entran doctrinas del mundo, ¿sí?, o de Satanás, se empieza a desviar la iglesia. Entonces, la iglesia desde el año 300 hasta el año 1517 estuvo viciada, metidas con doctrinas de demonios, ¿sí? Aquí nos los dice en Tiatira que permitió que entrara Balaam. Entonces, en el año 800, ellos toman a bien dentro de sus doctrinas, y como el diablo es mentiroso desde el principio, decir ahora va a ser María, que va a formar parte muy importante, ¿sí? De tal manera que esa doctrina se ha ido desarrollando, y que ellos, fíjate, en esa iglesia católica, apostólica y romana, y que todos nosotros casi en lo general salimos de ahí, ¿sí? Yo no digo todos, a lo mejor alguien me está escuchando y dice yo no salí de ahí, pero la mayoría de nosotros salimos de ahí, por lo menos todos los que conozco de palabra de vida, salimos de esa iglesia. Y recuerda que lo que haces es que tú le pides a María que interceda delante del Señor Jesucristo para que nos perdone nuestros pecados. Dice, recuerda ese rezo que tanto nos aprendimos todos ahí, que dice: María, llena eres de gracia, bendita entre las mujeres, ora por nosotros a la hora de nuestra muerte, amén. O sea, intercede por nosotros a la hora de nuestra muerte, amén. Y así es como nos hacían orar a todos nosotros. ¿Qué tal, Manuel? Sí, buenas noches. Entonces, empezamos ahí a ver que el Señor Jesucristo nos revela claramente
que nunca fue en esa iglesia quien entró, fue María. María fue una mujer escogida por Dios. Llena eres de gracia, María, porque vas a ser el instrumento de Dios para que puedan hacer Jesús como Jesucristo como hombre. Y entonces aquí en esta iglesia en el año 800 aparece. Mira, entonces vamos a leer sobre esta iglesia que se llama la iglesia de Tiatira. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Quiere decir que hay un grupo, hubo un grupo ahí que fue muy fiel todavía desde el año 300, siempre ha habido. Y recuerda algo, dices, ¿pero tú crees que haya habido fieles ahí? Pues sí, porque también recuerda que cuando el profeta Elías decía, he quedado yo solo, dice, no, el Señor le dice, yo me he guardado tantos que no han doblado la rodilla ante Baal, ¿no? Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, fíjate cómo no se refiere el Señor Jesucristo a María, ¿no? Dice, permíteme, quien está hablando ahí es el espíritu de Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, es decir, a alejarse de la palabra de Dios y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Recuerda que en la cuestión de la doctrina, cuando tú estás comiendo cosas del árbol de la ciencia del bien y del mal, estás comiendo cosas de Satanás, ¿sí? Recuerda que Satanás así engañó a la mujer y le dijo, con que no debes de comer de ese árbol. Mira, vamos aquí a Génesis para poderlo recordar. Génesis, vamos a Génesis 3. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto, ¿sí? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, o sea, todo nuestro sustento de ahí viene. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. No comeréis de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Recuerda que le dijo el Señor, de ese árbol no deberás comer, ¿sí? Dice más en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, cuando tú y yo estamos recibiendo doctrinas del mundo que vienen de la parte del bien, porque te las hacen ver que están bien, ¿sí? Entonces tú estás comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, y del día que de él comas, mueres, o sea, quedas separado de Dios. Entonces esta mujer Jezabel daba de comer de este árbol. ¿Y quién es Jezabel? Pues es el espíritu inmundo de Satanás, de una potestad que se mueve, igual que con este otro ser que acabamos de leer en la iglesia de Pérgamo, ¿no? ¿Sí? De esta iglesia de Pérgamo. Entonces el Señor dijo claramente, no debes de comer de ese árbol. ¿Y qué es lo que hacía esta Jezabel ahí? Daba de comer a la iglesia, y lo sigue haciendo, porque esa iglesia ya no es la iglesia de Jesucristo. Ya no es. En el año 1517, gracias a que Dios puso gracia en un mismo sacerdote de esa misma
de este Martín Lutero, que hubo un avivamiento, hubo un avivamiento en esos años. Mira, ahora que me tocó, me andaba yo muy intrigado por mi esposa y yo de conocer, y siempre vamos buscando algo, y todas las iglesias de Martín Lutero, todas las iglesias en Alemania fueron protestantes. En el momento que se vino ese despertar, todas las iglesias, ahora actualmente ya hay de las dos, ¿no? Pero en el mismo edificio donde habían hecho iglesias católicas, apostólicas y romanas, por la gracia de Dios, todas las iglesias se volvieron protestantes. Entonces todas tienen un gallito arriba, así actualmente tienen ese gallito, y ese gallito significa el despertar de la iglesia. El despertar de la iglesia. ¿De dónde? ¿De qué despertar? Pues de un oscurantismo que vino desde el año 315 o 330 hasta el año 1517. O sea, si lo ves en años, se cumplieron del año 315 o 330 al 1330, se cumplieron 1000 años de oscurantismo. Del año 1330 al año 1500, otros 200. Entonces te estás hablando de 1200 años de oscurantismo. Y además esa iglesia, puede decir, sigue, pero ya no es la iglesia de Jesucristo. Ya quedaron totalmente separados porque ellos siguen escuchando doctrinas de demonios. ¿Sí? Doctrinas de demonios donde Satanás sigue engañando y sigue mencionando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero adoran a María según ellos, pero realmente adoran una potestad. Ahora, aquí menciona a Jezabel, ¿no? Entonces es una mujer la que aparece ahí. Entonces en esta iglesia también tiene su parábola donde el Señor reveló a esta iglesia de Tiatira. Vamos aquí a verla en el libro de Mateo 13, cómo la menciona a esta iglesia el Señor Jesucristo. Recuerda que la iglesia anterior, la de Pérgamo, es la del grano la semilla de mostaza, que un hombre sembró una semilla de mostaza, la cual es una hortaliza, y creció y se hizo árbol, y vinieron y anidaron todo tipo de aves a esa iglesia, a la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, ¿qué le sucedió a la iglesia del Señor Jesucristo en el año 330? Que Constantino el Grande la vuelve oficial en Constantinopla, y entonces esa iglesia empieza a crecer porque tiene un crecimiento externo tremendo, tiene muchas cosas mundanas por toda la gente que entró. Entonces, por eso son todas esas aves que vienen y anidan en la iglesia, ¿sí? Recuérdala, la voy a leer rápidamente aquí. Dice Mateo 13:31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, o sea, en el campo de Dios, ¿no? ¿Sí? El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. O sea, es una hortaliza, la más grande de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, las aves del cielo, a lo que se está refiriendo como parábola, vinieron y se metieron en esa iglesia, ¿sí? Y esa iglesia va del año 330 al año 800. Pero después sigue la misma iglesia, pero con esta desviación de haber metido a Jezabel, no a María, aunque nos quisieron hacer creer que es la cuestión de María, ¿no? Y entonces aquí vemos en el versículo 33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue, ¿qué, mis hermanos? Todo fue leudado, es decir, desapareció la palabra de Dios ahí. Ya no existía el Espíritu Santo hablando a ellos.
todo fue leudado. Yo digo, sí ha de haber quedado un remanente ahí, porque dice, has tenido fe y amor y paciencia. Pero dice, pero tienes a esa mujer, Jezabel, que hace fornicar, o sea, altera mi palabra, fornica con el mundo, ¿no? Es decir, aquí se refiere en Apocalipsis 2, dice, pero tengo unas 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca, ¿sí? Seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando tú dices cosas sacrificadas a los ídolos, siempre tenemos en mente comer de lo que se pone en los sacrificios, ¿no? O sea, poner comida que fue sacrificada a los ídolos, ¿no? Como las cosas que se ponen para el Día de Muertos y todo, aunque Pablo nos hace claro ver qué es lo que dice tu conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Así es que si alguien puso un melón ahí, Dios creó ese melón, aunque haya sido ofrecido, lo importante es tu conciencia. Pero lo que yo voy en este momento es decirte, la palabra de Dios dice que tú tienes que comer de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, mira, vamos aquí al libro de Juan 6, donde Él es muy claro. Nuestro Señor Jesucristo dijo, si no me comes a mí, no tienes vida eterna, porque el que come mi carne y bebe mi sangre, yo le doy vida eterna y yo lo voy a resucitar en el día postrero. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo voy a poder resucitar, porque lo voy a transformar por medio de la palabra de Dios y yo lo voy a resucitar en el día postrero, porque mi carne es la verdadera comida, no la comida que dé el maligno, no la comida que dé Satanás, porque esa comida ofrecida a los ídolos, porque estás adorando a los ídolos, ¿sí? Esa comida lleva a muerte. Del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no deberás comer. Y tú y yo no debemos comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando una iglesia empieza a aceptar, pero es buena idea la que trae el hermano, pero no está mal que un psicólogo nos ayude, porque hay gente que su problema lo tiene en la mente. Mira, no, yo no sé si tenga problema o no problema. Lo único que sé es que debemos dar solo la palabra de Dios, solo la palabra de Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y con eso voy a hacer que yo lo voy a resucitar en el día postrero. Les dijo en el versículo 53, de cierto les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le voy a resucitar. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Aleluya. El que está en la palabra de Dios es el que está permaneciendo en Cristo. Así es que cuando dice, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto, quiere decir que está comiendo a Cristo. Quiere decir que está comiendo la palabra de Dios, la verdadera comida. Por eso, Señor, ayúdanos a solo comer tu comida, tu carne, Señor. Comerte a ti, mi Señor Jesucristo, es lo que necesitamos. Dile al Señor ahí de todo tu corazón, ayúdame a solo comer tu comida, Señor. Solo comer tu
palabra, Señor, comerte a ti, mi Señor Jesucristo, porque en ti permanezco, y si permanezco en ti voy a llevar mucho fruto, y sé que mi Padre Celestial me va a limpiar para que lleve más fruto, porque me seguirás transformando. Ayúdanos, Señor, a comer solo esa comida, Padre. No permitas que en esta iglesia Palabra de Vida entren doctrinas raras, entren, Señor, doctrinas de Balaam, entren doctrinas de Jezabel, doctrinas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiéramos de esas, ciertamente moriremos. Necesitamos comer solo de Cristo, comernos a Cristo, ¿sí? Así es que dice en el versículo 50, para terminar esta parte que está diciendo muy reveladora: este es el pan que desciende del cielo, para que el del que él come, o sea, el que come de Jesucristo, dijo en el versículo 48, yo soy el pan de vida. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera, sino tenga la vida eterna. Mis hermanos, aquí está el camino para poder ser transformados por Dios. Aquí está el camino para poder tener la vida eterna. Este es el camino para permanecer en Cristo, comer esto. Y aquí lo que nos revela la palabra, que esta iglesia que tuvo 1300 años, o 1200 años, del año 1300 al año 1500, ¿sí? Del año 300 al 1500, hablando de 1200 años. años, en los cuales el Señor tuvo que meter un avivamiento en su iglesia, y ese avivamiento fue a través de Martín Lutero, ¿sí? Después vino Calvino, todos esos que hoy vamos a estudiarlos como la iglesia que sigue. Pero finalmente ya esa iglesia, la iglesia en la cual llegó Constantino y el cristianismo lo volvió oficial, y ahora es una iglesia llena de mentiras, porque se siguen llamando cristianos, se siguen llamando que quieren al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero todas sus oraciones y sus doctrinas son de Balaam y son de Jezabel, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿por qué menciona Jezabel? ¿Por qué menciona Jezabel el Señor Jesucristo? Es impresionante, igual que Balaam, dices, a ver, ¿por qué la palabra de Dios menciona a Balaam en la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Y lo menciona en la época de Moisés, ya lo habíamos estudiado. Y al igual que ahorita, Jezabel, estás hablando de una mujer que se casó con el rey, que el rey le escogió, el rey de Israel. Mira, vamos a estudiar un poquito aquí sobre Jezabel, ¿sí? Si les parece bien, dice, vamos a ver, ¿quién era Jezabel? Vamos a Primera de Reyes 16, 19. Primera de Reyes 16, 19. Y ahí vamos a ver quién es esta, a dónde aparece esta Jezabel. Aunque realmente lo que el Señor se está refiriendo es a una potestad, ¿no? Más que a una mujer, ¿sí? Primera de Reyes 16, 29. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omrín. Acab viene desde luego es judío, es un israelita, viene desde Jeroboam, viene de ahí donde voy a tratar de hacer un poquito nada más un resumen. Recuerda que cuando Salomón se porta mal, ¿sí?, hizo pacto con Satanás, o sea, y se mezcló, tuvo mujeres de todas las mujeres del
del mundo, este Salomón, ¿sí? Mira, voy a tratar de, Primera de Reyes 11:1, vamos a leer un poquito aquí, para poder entender un poquito más lo de Jezabel, ¿no? Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11 dice, vamos a hablar cuando Dios decidió separar a Israel y quitarle el reino no se lo quitó a Salomón, sino a los hijos, pero se lo respetó a Salomón, no porque haya sido bueno Salomón, sino por amor a su padre David, ¿no? Dice en el versículo 11:1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, desde que se casó con la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, o sea, las moabitas, es decir, todo lo que espiritualmente puedes decir que viene de Satanás, a las de Amón, que son todas las amoitas, que son todos los amoitas, mujeres y hombres, vienen de Satanás, a las edomitas, a las de Sidón y a las eteas, o sea, él amó a todas las mujeres que no pertenecían al pueblo, es decir, que eran hijas de Satanás, no guiadas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, ¿sí? A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas, ¿sí? 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Fíjate cómo Satanás lo que quiere es descartar al hombre a como dé lugar. Entonces usa a las mujeres para ponerlas en puestos espirituales tremendos, ¿no? Era una diosa de los sidonios. Y a ver, dime si no también en la iglesia de la que estamos hablando, que es la de Pérgamo y que es la de Tiatira, en especial Tiatira, dice el Señor Jesucristo, en la parábola dice, una mujer que metió 3 medidas, ¿sí? Ahí en la harina, ¿sí? Y hizo que se fermentara toda la masa, ¿no? Hizo meter toda la doctrina equivocada. El reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó 3 medidas de esto que dice que hace fermentar, ¿no? ¿Mande? De levadura, ¿sí? 3 medidas de levadura y se leudó toda la masa, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué fue una mujer, no? Dios ama a la mujer, claro que Dios ama a la mujer, y las mujeres han mostrado ser muy fiel a Dios. Las únicas que fueron al sepulcro del Señor Jesucristo fueron las mujeres. Ellas sí, ¿dónde está mi Señor? Y todo. Dios ama a la mujer, pero también vemos un Satanás que la quiere poner siempre gobernando, ¿no? Como ahorita ves el mismo gobierno actual. Ahora el secretario de Educación Pública es la secretaria de Educación Pública, y ahora es ellas y ellos, y ya no puedes hablar de personas, tienes que decir ellas y luego ellos. O sea, todo esto trae mucho plan satánico. O sea, el mundo entero está bajo el maligno. Y entonces aquí vemos que Salomón adoró a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón hizo lo malo, ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre, ¿sí? Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, ¿sí?
en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo amovilable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales estas mujeres llenas de demonios quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había desviado, apartado de Jehová, Dios de Israel. Fíjate, dice Dios, no te vayas a juntar con una mujer que no sea hija de Dios, ¿no? O para todos los jóvenes, no te vayas a casar con yugo desigual, porque se va a apartar tu corazón de Dios, ¿sí? Y ahí lo vemos con muchas personas que se llegan acá, muchos hijos de cristianos o cristianos que se llegan a casar con los del mundo, ¿no? Y argumentan que no son tan malos. Mira, Satanás es mentiroso, pero si Dios dijo en su palabra, no te unas a ellos, no te debes unir. O sea, van a desviar el corazón de esa persona. Y a los padres les digo, va a desviar el corazón de tu hijo, y al rato tú también te vas a enfriar, porque van a venir tus nietos, y tus nietos no van a ser enseñados por el Señor Jesucristo, sino vas a traer ahí un yugo desigual, y como son tus nietos y los quieres, tú también te vas a desviar, ¿sí? Tú también te vas a desviar. Así es que no es una situación de decir que tienes y no son tan malos, no. Dios dice que no te unas en yugo desigual. Y entonces se enojó el Señor contra Salomón porque había apartado su corazón, ¿sí? Dice en el versículo 9, 11:9, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había desviado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, ¿sí? Así es que y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová, ¿sí? Así es que lo sentencia el Señor, ¿sí? Le dice en el 11, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Es decir, ¿a qué siervo? Fíjate, tenía un siervo que le entregó, que se llama Jeroboam, y este rey Jeroboam, Dios le dio los 10 reinos de Israel. Ahí fue cuando vino una separación de las 12 tribus de Israel. 12 quedaron en Jerusalén y las otras 10 quedaron en el norte, ¿no? Entonces, sí, ahí vino esa separación. Dice en el versículo 13, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido, ¿sí? Hay un misterio que yo estoy pidiéndole a Dios que me lo muestre. Si eran 12, pues sí quedaron 2 y 10 quedaron en el norte, que es Israel, ¿no? Entonces, bueno, no se trata de ahorita de estudiar esa parte. Lo que yo quiero decirte es que Salomón se portó mal, se mezcló con espíritus inmundos que desviaron el corazón de Salomón. Y entonces Dios separó el reino, porque desde ahí Israel fornicó, Israel se separó, ¿sí? Y Dios lo separó, ¿sí? Y entonces de Jeroboam, ¿sí? que es ese israelita que Dios escoge para que se quede con las tribus del norte, de ahí viene este rey Acab. Y este rey Acab también hace lo malo ante los ojos de Dios. No nomás él, o sea, vinieron otros reyes después de Salomón. Vino Jeroboam y vino el hijo de Salomón, y luego vinieron otros, ¿sí?
pero venían haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, ya Israel ya venía muy, muy mal. Pero dentro de esos reyes vino Acab, y es un rey muy terrenal, muy gobernado por Satanás, ¿sí? Y mira, lo podemos ver aquí en el 16, Primera de Reyes 16, 19, dice, 29, perdón. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel. Cuando ya dices Israel, te refieres a las 10 tribus que quedaron en el norte. Cuando te refieres a Judá, te refieres a las 2 tribus que quedaron en el sur, ¿sí? Entonces es una manera de relacionarlo solamente. Entonces dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, porque siempre se va relacionando el rey de uno con otro para ver sus tiempos. Y el reino de Acab, hijo de Omri, sobre Israel, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. O sea, fue peor. ¿Y por qué viene peor? O sea, dices, ¿por qué se portó más peor Acab que el mismo Salomón y que todos los demás anteriores? Pues porque ya Satanás está gobernando ahí. O sea, ya, a pesar de que Dios les envió profetas y les envió todo para que se regresaran, ya estaban muy viciados por Satanás. Ya recuerda que el espíritu inmundo está habitando ahí, ¿no? Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, ¿sí? Porque le fue ligera andar en los pecados de Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam? Jeroboam era el siervo de Salomón, que Dios lo hizo rey de las 10 tribus, hijo de Naptán, y tomó rey, ¿sí? Rey Acab, que quede muy claro, tomó por mujer a Jezabel. ¿Y quién era Jezabel? Hija de Etbal, rey de los sidonios. O sea, potestades, mis hermanos, potestades. Y fue y sirvió a Baal. ¿Y por qué sirvió a Baal? Pues porque era su Dios. Era su Dios. O sea, no solamente Salomón hizo lo malo ante los ojos de Dios, no solo Salomón. Salomón hizo lo malo ante los ojos de Dios porque tomó mujeres del mundo, o sea, hijas de Satanás. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Salomón? Pues unirse con mujeres que tenían a espíritus inmundos. Ahora, ¿qué hace este hombre? Se casa con Jezabel. Jezabel adoraba a Baal. Ahora, es la misma Jezabel que se menciona acá en Apocalipsis, que permites que Jezabel esté enseñando a los hijos de Israel a comer de lo sacrificado a los ídolos, ¿sí? Pero a ver, aquí es bien importante, y antes de terminar el día de hoy, no lo voy a terminar el tema, lo terminaremos mañana. Es muy importante mencionar esto. A ver, Israel, dices, pero a ver, estamos hablando de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo empieza en el año 33 después de Cristo, ¿no? La iglesia de Cristo no existía antes en el Antiguo Testamento, porque la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Es decir, ahí hay un milagro tremendo. Somos el cuerpo de Cristo. Fuimos incrustados en el cuerpo de Cristo. Es decir, somos parte de sus huesos y somos parte de su carne. Entonces la iglesia es algo muy importante, porque la iglesia de Cristo, aunque es un cuerpo de pecado, Dios, el Señor Jesucristo, la ama de tal manera que murió por ella y la limpia con su Cristo.
El Señor siempre la está limpiando con su palabra. Recuerda cómo habla Dios de la iglesia de Cristo en Efesios 5:25. Maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por su iglesia, ¿sí? Entonces, ahora, esa iglesia, mira, vamos a ver, híjole, no me va a alcanzar el tiempo, mis hermanos. No va a alcanzar el tiempo, pero lo que yo te quiero decir es algo muy importante. Aquí en Efesios se refiere a decir en Efesios, perdón. Va Apocalipsis, ya por ver el tiempo encima. Vamos aquí a Apocalipsis 2. Déjame leerte esta parte. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2:14 le está hablando primero a la iglesia de Pérgamo y dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, iglesia de Pérgamo, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, o sea, doctrinas de demonios, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Entonces, a ver, la iglesia de Cristo es Israel. ¿Por qué? Porque Israel, de ambos pueblos Dios hizo uno. Y el otro día estudiábamos, muy importante, a esta otra iglesia que le dice a los que se dicen ser judíos y no lo son. Aquí hay una revelación tremenda, mis hermanos. A ver, yo sé que los judíos siguen existiendo, es decir, y ese es ese pueblo que Dios va a rescatar, ¿sí? Pero a la vez Dios, desde el momento que los quita los quita del escenario, ¿sí? Es decir, cuando empieza a hablarles por parábolas, porque en ese momento los quitó del propósito, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Dios también los descarta de decirles judíos. Dios, para Él son personas que va a rescatar, pero dice a los que se dicen ser judíos y no lo son. Fíjate, Apocalipsis 2, y se está refiriendo a esta otra iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Esos que se dicen, si no son sinagoga de Satanás. ¿Son qué? Sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque no están incrustados en el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando aquí habla de que este Balaam y esta Jezabel, tanto a la iglesia de Tiatira como a la iglesia de Pérgamo, les está diciendo que enseña a mis hijos de Israel, que dice a poner tropiezo ante los hijos de Israel, se está refiriendo que ahora Israel para Dios somos nosotros, que también al final van a estar ellos también, pero los que se formarán la nueva Jerusalén solamente serán aquellos que alcancen corona, ¿sí? Y serán la verdadera Jerusalén, ¿sí? Serán Israel. Por eso le dice a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y se está refiriendo a la iglesia de Pérgamo. Cuando se refiere a Tiatira, le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿sí? Y le dice aquí, se está refiriendo al hecho de que nosotros, esta mujer está enseñando a comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿sí? A poner tropiezo ante los hijos de Israel.
Nosotros somos Israel. Nosotros somos Israel. Por eso recuerda, ya con esto termino, ya nada más si me permiten un momentito, voy aquí a Efesios, nada más para recordar que nosotros que antes estábamos lejos, hemos venido a ser, dice aquí Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, y ese uno se llama Israel, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. De ambos pueblos Dios hizo uno, y Dios sigue en Israel, ¿sí? De ambos pueblos hizo uno, ¿sí? Así es que nosotros que estábamos lejos, hemos sido acercados a Dios. Ellos ya estaban con Dios. Entonces, ¿a quién se refiere? A los que están en Cristo. ¿Y por qué se refiere después que ellos van a seguir siendo el pueblo de Dios? Porque Dios va a salvar. Dice el apóstol Pablo, he aquí les digo un misterio, que todo Israel será salvo, ¿sí? Todo Israel será salvo. Qué tremendo, mis hermanos, estas revelaciones. Así es que vamos a dar gracias a Dios por toda esta palabra que nos está mostrando de la importancia de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, solo comer de la palabra de Dios, solo recibir de la palabra de Dios, porque si permitimos que empecemos a recibir de ese árbol, recibimos de Satanás, y ahí se refiere a Jezabel y se refiere a este otro que estuvimos mencionando varias veces aquí, a Balaam, ¿no? Y dices, bueno, ese Balaam existió, sí existió, y Jezabel sí existió, pero se está refiriendo a sus espíritus que son eternos también y que tienen dominio sobre esta tierra. Cierra ahí tus ojos, Padre mío, te rogamos, ayúdanos, Padre mío, a seguir comprendiendo todos estos misterios, porque nuestra fe se fortalece. Hoy más que nunca nuestra fidelidad hacia ti, Señor, a solo comer de Cristo, Señor, para comer solamente el sacrificio que fue perfecto ante ti, el sacrificio del cual tú te agradas, que es nuestro Señor Jesucristo, y no lo sacrificado a los ídolos, no lo ofrecido a Satanás, que son las doctrinas de Balaam, las doctrinas de Jezabel, sino de ti, Señor Jesucristo, para estar permaneciendo en ti. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos enseña, Señor, que no debemos recibir ninguna doctrina, ninguna enseñanza que no venga de tu precioso Espíritu, que tú nos las confirmas por medio de tu palabra siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios me los bendice mucho. Ya otra vez nos dieron las 9:15. Así es que gloria a Dios. Yo sé que son temas no fáciles de poderlos comprender y virtualmente no está tan fácil, pero yo sé que si el Señor Jesucristo nos está enseñando, Él te va te va a hacer que tú disciernas la palabra, la puedas discernir la palabra de Dios. Dios me los bendice mucho, los amamos mi esposa y yo. Bye, mis hermanos, bendiciones. Bye.